y de repente aparezco ahora como jefe. El cártel de los soles. Los cárteles venezolanos se han convertido en una de las amenazas más grandes para la seguridad de América Latina y en los últimos años han comenzado a desafiar directamente a las Fuerzas Armadas de varios países. A través de alianzas con las FARC, el Cártel de los Soles, uno de los más poderosos de Venezuela, ha logrado infiltrarse en los gobiernos y fuerzas armadas de su país, convirtiéndose en un actor clave en el tráfico de cocaína y armas a nivel global. Este cártel no solo ha controlado rutas de narcotráfico hacia Colombia, Perú y México, sino que ha conseguido una protección militar debido a sus estrechos lazos con las altas esferas del poder en Venezuela. Existe eso en Venezuela. No existe eso en Venezuela. Pero no faltará alguien que empiece a decir, están asustados. Aquí no hay espacio para el miedo. Pero sí nos hemos propuesto informarle al pueblo de Venezuela ya con mucha más contundencia lo que estamos haciendo para combatir todo eso, que repito, es parte de la cotidianidad. Bajo la sombra de un régimen corrupto, estos grupos criminales han aprovechado la impunidad para expandir su influencia, desafiando a las autoridades nacionales e internacionales. La guerra entre las Fuerzas Armadas y estos cárteles llegó a su punto crítico cuando los sicarios venezolanos, armados hasta los dientes, intentaron tomar el control de territorios que ya eran controlados por militares fuertemente entrenados. En 2023, tras múltiples incursiones en Colombia y México, los cárteles venezolanos se toparon con lo que se conocería como los soldados equivocados. En un enfrentamiento sangriento, las Fuerzas Armadas colombianas y mexicanas demostraron que no se dejarían intimidar, devolviendo un golpe fatal que marcó el inicio de una escalada de violencia. Este conflicto no solo ha afectado a los cárteles y a las Fuerzas Armadas, sino que ha tenido un impacto directo en las comunidades civiles y ha desatado una crisis humanitaria. La respuesta internacional no se hizo esperar, con Estados Unidos y Colombia intensificando sus esfuerzos para eliminar a los cárteles y restaurar el control en las zonas más afectadas. Estados Unidos está dispuesto a usar todos los elementos de su poder para evitar la inundación de drogas en nuestro país. Maduro no es un presidente legítimo, sino el líder de un cartel narcoterrorista, ha dicho la portavoz de la Casa Blanca. Los cárteles venezolanos han crecido de manera rápida y destructiva, transformándose no solo en organizaciones de narcotráfico, sino en fuerzas militares autónomas capaces de desafiar a los gobiernos nacionales y a las Fuerzas Armadas de otros países. Este fenómeno comenzó a gestarse en las cárceles venezolanas, donde el control sobre los presos y las alianzas entre grupos criminales como el Cártel de los Soles se consolidaron. El Cártel de los Soles, conocido por operar dentro de las estructuras del gobierno y las Fuerzas Armadas venezolanas, es un ejemplo de cómo la corrupción y la complicidad entre funcionarios militares y criminales han permitido que estos cárteles se expandieran más allá de las fronteras de Venezuela. El régimen de Nicolás Maduro no solo protegió a estos grupos, sino que los utilizó para fortalecer su poder, aprovechando sus conexiones con facciones guerrilleras como las FARC en Colombia y otros grupos de la región. A medida que la crisis económica y política en Venezuela empeoraba, el narcotráfico se convirtió en una de las principales fuentes de ingreso para muchos de los miembros del gobierno y las Fuerzas Armadas. El Cártel de los Soles comenzó a operar con impunidad, extendiendo sus rutas de tráfico de cocaína hacia Colombia, Perú y finalmente hacia Estados Unidos y Europa. Su poder creció no solo por sus actividades ilegales, sino también por su capacidad para tejer redes de protección dentro de las Fuerzas Armadas, garantizando así el silencio y la cooperación de los oficiales de alto rango. Este cártel, inicialmente pequeño, comenzó a tomar control de rutas estratégicas en América Latina.
Además de la cocaína, los cárteles venezolanos diversificaron sus negocios, involucrándose en tráfico de armas, extorsión y lavado de dinero, creando una red de criminalidad transnacional que desbordó las capacidades de las autoridades locales para hacer frente a la amenaza. La alianza con las FARC fue clave en esta expansión. A través de este vínculo, el Cártel de los Soles obtuvo acceso a territorios protegidos en Colombia y otras regiones, lo que les permitió controlar rutas de narcotráfico clave. A medida que estas alianzas se extendieron, también lo hizo su influencia en otras naciones de América Latina, convirtiéndose en una de las organizaciones criminales más temibles de la región. La evolución de los cárteles venezolanos no solo fue un asunto de narcotráfico. Estos grupos lograron estructurarse como fuerzas militares por derecho propio, entrenando a sus sicarios en tácticas de guerra y utilizando armamento militar pesado. Las operaciones militares realizadas por el Cártel de los Soles en las zonas fronterizas de Venezuela con Colombia y Brasil son un claro ejemplo de cómo los cárteles venezolanos se han convertido en actores de poder que desafían no solo a los gobiernos nacionales, sino también a las fuerzas internacionales. El enfrentamiento entre los sicarios venezolanos y las Fuerzas Armadas de Colombia y México fue inevitable, pero el Cártel de los Soles cometió un error fatal al meterse con el ejército equivocado: los sicarios. Arriba, allá vea. Acostumbrados a operar en zonas donde el poder militar estaba corrompido o debilitado, subestimaron la capacidad de respuesta de los soldados colombianos y mexicanos. Estos no solo estaban preparados para defender sus territorios, sino también para tomar la ofensiva cuando se trataba de proteger a sus naciones del narcotráfico y la violencia organizada. El primer gran choque ocurrió cuando los sicarios venezolanos, intentando expandir sus rutas de narcotráfico y control territorial, atacaron un campamento militar colombiano en la frontera entre Venezuela y Colombia. Los sicarios, armados con fusiles de asalto y explosivos, creyeron que podrían intimidar a las Fuerzas Armadas colombianas, que ya habían lidiado con otros cárteles en el pasado. Sin embargo, se toparon con una unidad de fuerzas especiales colombianas entrenadas para enfrentar a grupos paramilitares y narcotraficantes. El enfrentamiento fue brutal. Los soldados colombianos, utilizando su entrenamiento avanzado en tácticas de guerrilla, lograron repeler el ataque con una rapidez devastadora. En cuestión de horas, los sicarios fueron neutralizados o capturados. Los pocos que lograron escapar fueron perseguidos hasta las zonas selváticas. Lo que comenzó como un ataque sorpresa se convirtió en una masacre para los sicarios, quienes no solo perdieron a muchos de sus hombres, sino que también perdieron el control de la operación. Este ataque no solo fue un golpe significativo para el Cártel de los Soles, sino también una señal para otros grupos criminales. No podían simplemente invadir territorios protegidos por fuerzas militares altamente capacitadas. Los soldados colombianos y mexicanos demostraron que no se dejarían intimidar y que la respuesta militar ante cualquier intento de invasión sería letal. Este incidente fue el comienzo de una serie de represalias y escala de violencia entre el Cártel de los Soles y las Fuerzas Armadas de la región. La guerra no solo se libró en el terreno, sino también en el ámbito internacional, donde Estados Unidos comenzó a vigilar de cerca las operaciones del cártel, preparando su intervención en la lucha contra el narcotráfico. El ataque de los sicarios venezolanos contra las Fuerzas Armadas colombianas no solo desató una respuesta inmediata en Colombia, sino que también encendió alarmas internacionales.
Estados Unidos, al observar la creciente amenaza del Cártel de los Soles, tomó medidas decisivas para frenar la expansión de este grupo criminal que había establecido profundas raíces en Venezuela y otras partes de América Latina. La violencia transnacional había llegado a un punto crítico, y la comunidad internacional no podía permitirse ignorarla. La respuesta militar no se hizo esperar. Bajo la Orden Ejecutiva 1302-24, el gobierno de Estados Unidos designó al Cártel de los Soles como una organización terrorista extranjera, lo que permitió a las Fuerzas Armadas estadounidenses intervenir directamente en las operaciones de inteligencia y coordinar esfuerzos con Colombia y México. A partir de ese momento, las acciones contra el cártel no solo se limitarían a operativos locales, sino que tomarían una dimensión internacional, con estrategias de ataque conjunto. La cooperación internacional entre Estados Unidos, Colombia y México intensificó la presión sobre el Cártel de los Soles. Se llevaron a cabo operativos conjuntos que incluían bombardeos aéreos, rastreos satelitales e interceptaciones de tráfico de drogas. Los esfuerzos también incluyeron un intercambio de inteligencia entre los países involucrados, lo que permitió localizar y destruir varias bases del cártel en zonas remotas, como la selva colombiana y los territorios fronterizos de Venezuela. La intervención internacional dejó claro que la violencia del narcotráfico no sería tolerada por ninguna nación soberana. A medida que la presión aumentaba, Maduro y su régimen se vieron aislados internacionalmente. La comunidad global comenzó a ver al Cártel de los Soles como una extensión del régimen corrupto de Venezuela, con implicaciones mucho más graves de lo que inicialmente se pensaba. Los vínculos del cártel con las FARC y otros grupos guerrilleros solo sumaron complejidad al conflicto, haciendo que la lucha no solo fuera por el control de rutas de narcotráfico, sino por la destrucción de redes terroristas en toda la región. La guerra desatada entre los sicarios venezolanos y las fuerzas militares no solo afectó a los criminales y soldados, sino que también desmoronó las comunidades civiles en las zonas de conflicto. Las masacres, desplazamientos forzados y el terror generado por los enfrentamientos se convirtieron en una parte integral de la vida cotidiana para miles de familias, particularmente en las regiones fronterizas de Venezuela, Colombia y México. Las comunidades locales que previamente vivían bajo el control de los cárteles fueron arrasadas por los enfrentamientos violentos. Los sicarios, al ser empujados por el ejército, comenzaron a explotar a los civiles como escudos humanos, forzando a los habitantes a huir de sus hogares, dejando a su paso ciudades desmoronadas y barrios desiertos. La violencia llegó a niveles extremos. Secuestraron a familias para usarles como moneda de cambio en el conflicto, y las masacres no solo fueron perpetradas por los cárteles, sino también por las fuerzas militares que, en su lucha por recuperar el control, no pudieron evitar causar bajas civiles. Los migrantes venezolanos que ya se encontraban en situación precaria debido a la crisis en su país se vieron atrapados en el fuego cruzado entre los militares y los cárteles. Muchos de ellos que huían de la violencia y la hambruna terminaron siendo víctimas de la misma guerra que esperaban escapar. En un escenario donde el narcotráfico se había infiltrado en cada rincón, los migrantes se convirtieron en el objetivo de los sicarios venezolanos, quienes explotaban su vulnerabilidad mediante tráfico de personas, extorsión y prostitución forzada. El caos desatado por este conflicto ha dejado secuelas en todos los niveles de la sociedad. Las autoridades locales quedaron atrapadas entre las decisiones políticas y la necesidad de garantizar la seguridad de los civiles, mientras que la pobreza aumentó considerablemente. Las comunidades indígenas y rurales fueron las más afectadas.
ya que fueron utilizadas como campos de batalla, sin tener ninguna capacidad para defenderse. El narcotráfico no solo afectó a los soldados y cárteles, sino que se filtró en la vida cotidiana de miles de personas inocentes. Los territorios antes tranquilos de las fronteras se convirtieron en zonas de confrontación, donde las redes criminales operaban sin restricciones y las Fuerzas Armadas no lograban intervenir a tiempo. A medida que la guerra entre los sicarios venezolanos y las Fuerzas Armadas se intensificó, la determinación de los soldados en la región se convirtió en un mensaje claro para los cárteles. No se tolerará más violencia ni control de territorios por parte de organizaciones criminales. La fuerza y la estrategia de los militares fueron una lección brutal para el cártel de los Soles, que ya comenzaba a ver cómo se desmoronaba su imperio. A pesar de las respuestas brutales de los sicarios, la maquinaria militar de países como Colombia y México comenzó a aplastar las células de los cárteles venezolanos en cada rincón de América Latina. Operaciones conjuntas, bombardeos estratégicos y la captura de importantes líderes del cártel marcaron el principio del fin para estos grupos. El cártel de los Soles comenzó a fragmentarse. Sus líderes fueron arrestados, sus rutas de narcotráfico destruidas y sus bases operativas eliminadas. Aunque algunos sicarios lograron escapar, la venganza de los militares seguía siendo inminente. En un contexto de presión internacional y acciones coordinadas de las Fuerzas Armadas de varios países, los sicarios venezolanos se vieron cada vez más acorralados, incapaces de continuar con su expansión de narcotráfico sin el riesgo de ser capturados o eliminados. La presión internacional se intensificó aún más. Los gobiernos de Estados Unidos, Colombia y Perú pusieron en marcha una coalición global para erradicar las redes de narcotráfico y desmantelar las operaciones del cártel de los Soles. Se implementaron sanciones económicas contra Venezuela y bloqueos a las redes financieras de los cárteles. El impacto de estas medidas fue devastador para el régimen de Maduro, que vio cómo sus aliados más poderosos se desmoronaban y la inestabilidad aumentaba en todo el país. Sin embargo, el trabajo aún no estaba terminado. Aunque el cártel estaba golpeado, la lucha por erradicar el narcotráfico y las redes terroristas en Venezuela seguía siendo una tarea titánica. La guerra no se libraba solo en el terreno militar, sino también en la política y la sociedad. El futuro de los sicarios venezolanos y de las Fuerzas Armadas corruptas que los apoyaban sigue siendo incierto, pero lo que es claro es que el fin de una era de impunidad está cerca. La caída de los principales líderes del cártel de los Soles y la fragmentación de sus redes criminales no significaron el fin inmediato del narcotráfico en Venezuela ni en América Latina. Aunque las Fuerzas Armadas de Colombia, México y Estados Unidos lograron desmantelar parte de la infraestructura del cártel, el vacío dejado por el cártel de los Soles rápidamente comenzó a ser ocupado por otras organizaciones criminales que, aunque más pequeñas, resultaban igual de peligrosas. Con el cártel debilitado, la presión internacional y la cooperación entre gobiernos no cesaron. Los esfuerzos por erradicar las redes de narcotráfico se intensificaron, y muchos de los países afectados por la violencia y el tráfico de drogas comenzaron a implementar políticas de prevención, educación y desarrollo social para contrarrestar la creciente inestabilidad en las regiones más afectadas por el crimen organizado. En Venezuela, el régimen de Maduro se encontraba cada vez más aislado en el escenario internacional, con sanciones económicas y diplomáticas que afectaban gravemente a su estabilidad. La infiltración de cárteles en las Fuerzas Armadas de Venezuela ya no era tan efectiva, pues las presiones externas forzaron al régimen a modificar ciertas prácticas corruptas.
Sin embargo, los lazos con grupos guerrilleros y redes criminales internacionales seguían presentes y la lucha por recuperar el control de Venezuela del narcotráfico continuaba siendo ardua. A pesar de estos avances, el futuro de la lucha contra el narcotráfico sigue siendo incierto. Las organizaciones criminales siguen buscando nuevos métodos de tráfico y financiamiento, y la violencia continúa afectando a las poblaciones más vulnerables. Pero lo que sí es claro es que, a medida que los cárteles venezolanos pierden terreno, la lucha por un México y un Suramérica más seguros ha comenzado a dar frutos, aunque el camino sigue siendo largo y lleno de obstáculos. El conflicto entre los sicarios venezolanos y las Fuerzas Armadas de Colombia, México y Estados Unidos dejó una huella profunda en la lucha contra el narcotráfico en América Latina. Aunque el Cártel de los Soles sufrió una derrota significativa, el impacto del conflicto fue mucho más allá de las fronteras de Venezuela. Este enfrentamiento brindó lecciones cruciales para las Fuerzas Armadas, las agencias de inteligencia y las naciones comprometidas en la lucha contra las organizaciones criminales transnacionales. Una de las principales lecciones fue que los cárteles venezolanos no solo eran criminales comunes, sino que se habían convertido en actores militares con la capacidad de desafiar y subvertir a las Fuerzas Armadas nacionales e internacionales. El Cártel de los Soles demostró cómo un grupo criminal puede operar no solo en el ámbito del narcotráfico, sino también en el terreno de la guerra irregular, utilizando tácticas militares sofisticadas. Aliados corruptos dentro de las instituciones y escuelas de entrenamiento para sus sicarios. Este fenómeno mostró la necesidad de que las Fuerzas Armadas se adapten constantemente a nuevas amenazas y a una estrategia de combate que incluya inteligencia avanzada, operaciones conjuntas internacionales y tácticas de guerra no convencional. La cooperación internacional jugó un papel clave en la derrota del Cártel de los Soles. Las alianzas entre gobiernos como el de Colombia y México y su colaboración con Estados Unidos demostraron que la lucha contra el narcotráfico debe ser global y multilateral. Los esfuerzos conjuntos en inteligencia, operaciones antidrogas, intervenciones militares y sanciones económicas fueron vitales para desmantelar las rutas de tráfico de cocaína y armas que el cártel operaba a través de múltiples fronteras. Sin embargo, a pesar de estas victorias, el legado del conflicto también mostró que el narcotráfico sigue siendo un problema estructural profundamente arraigado en las sociedades de América Latina. La violencia generada por las organizaciones criminales se infiltró en la vida diaria de miles de civiles, dejando un saldo de desplazamientos forzados, destrucción de comunidades y una creciente crisis humanitaria. Las autoridades deberán seguir enfrentando los efectos de estas guerras sin fin y, a la vez, garantizar que el proceso de reconstrucción social avance de manera eficaz. Finalmente, el conflicto dejó en claro que la lucha contra el narcotráfico no solo se gana con fuerza militar, sino con un enfoque integral que involucre reformas políticas, inclusión social y el fortalecimiento de las instituciones judiciales. La vulnerabilidad de los países a la corrupción, la pobreza y la falta de oportunidades sigue siendo un terreno fértil para el crecimiento de las organizaciones criminales. Por tanto, la educación, la justicia y el desarrollo económico serán claves para evitar que las futuras generaciones caigan en las garras del narcotráfico. El legado de esta lucha es complejo y está lejos de terminar. Pero con las lecciones aprendidas y el trabajo conjunto de las naciones, hay esperanza de que la región pueda, algún día, recuperar el control total sobre sus fronteras, sus instituciones y, lo más importante, sus vidas. La derrota del Cártel de los Soles marca un punto de inflexión en la lucha contra el narcotráfico en América Latina.
Sin embargo, las consecuencias de este conflicto van más allá de la desaparición de uno de los cárteles más poderosos de la región. El futuro de las comunidades afectadas por la violencia y el narcotráfico, así como las repercusiones internacionales, seguirá siendo un tema crucial en los próximos años. Una de las principales expectativas es el impacto en la seguridad de las zonas que estuvieron bajo el control del cártel. A pesar de la derrota del Cártel de los Soles, las organizaciones criminales más pequeñas seguirán operando, y el vacío de poder podría ser rápidamente llenado por otros grupos dispuestos a aprovechar la situación. La violencia podría continuar, afectando a civiles y desplazando aún más poblaciones. En el plano internacional, la caída del cártel podría generar un fortalecimiento de las alianzas de seguridad entre Colombia, México y Estados Unidos. El conflicto ha demostrado la necesidad de una cooperación más estrecha en la lucha contra las organizaciones transnacionales que no solo trafican drogas, sino que también financian actividades terroristas y desestabilizan gobiernos. Sin embargo, la desestabilización de Venezuela también podría llevar a una mayor aislación del régimen de Maduro, lo que afectaría aún más la situación política interna del país. Por otro lado, el impacto en las comunidades locales será profundo. La violencia ha dejado secuelas económicas y sociales, especialmente en las regiones fronterizas. Miles de familias se han visto desplazadas y empujadas a la migración forzada, huyendo de la creciente inseguridad. Sin un plan de reconstrucción que contemple desarrollo económico y oportunidades laborales, el riesgo de que los jóvenes se vean atraídos nuevamente por el crimen organizado sigue siendo alto. Finalmente, la lucha contra el narcotráfico no ha terminado. La lección más importante de este conflicto es que la impunidad no puede ser tolerada y que la lucha multilateral, la cooperación internacional y las reformas estructurales en los países afectados son esenciales para erradicar la influencia de los cárteles y sus redes en la región. Aunque la caída del Cártel de los Soles es un paso positivo, las tensiones seguirán creciendo a medida que surjan nuevos desafíos en esta guerra interminable.